El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre, y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habitan entre ustedes y estarán ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí, yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Y al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante mucho tiempo estuve pensando que era menor, que era poca cosa, que era menos que otras personas. Durante mucho tiempo estuve equivocado, pensando que Dios se había ensañado conmigo, con mi familia. Hubo un tramo en algún momento de mi vida, de mi historia, que no aceptaba. Y como no lo aceptaba, era más mi sufrimiento. Pero Dios, que acomoda todo de manera perfecta, un día se manifestó a través de un instrumento de Él. Aquella tarde, era septiembre, no se me olvida, entré a la oficina del rector, se quitó los lentes, se me quedó viendo y me dijo: Cecilio, cuéntame, ¿qué ha pasado contigo? Y para mí, en ese momento, era el Señor que me estaba pidiendo que me abriera con esas palabras, de esa forma y en ese momento. Y cuando me empecé a abrir al Señor, entonces vi cómo el Señor empezó a restaurar mi vida, a hacerme ver esto que hemos proclamado en el Salmo: las obras del Señor son admirables. Aleluya. Y esto también es para ti. Cuando nosotros solamente vemos nuestra historia y la interpretamos con los ojos de la carne, con los sentimientos o la razón, entonces nos cuesta trabajo salir de la tribulación. Y vemos o creemos que la cruz que nos está tocando cargar es un castigo. Y suponemos, solamente es una suposición, que el Señor está lejos de nosotros o que se ha ensañado contra nosotros. Te quiero decir que las obras del Señor son admirables, pero para entenderlo, aceptarlo y vivirlo, necesitamos del auxilio que nos viene de lo alto. ¿Cómo puedes tú entender que estos que primero no se atrevían a salir de ese recinto porque temían a la muerte, ahora todas estas semanas lo que alcanzamos a ver en Hechos de los Apóstoles, esos temerosos de la muerte,
ahora se gozan en medio de las tribulaciones. ¿Cómo es posible? Esto solamente se explica por la acción del Espíritu Santo en esa comunidad. Y esto también se explica por la acción del Espíritu Santo en mi vida. ¿Qué pasa por allá? ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces, llegar a entender que mi historia no es un fracaso, que mi historia es una historia hermosísima y es una historia de salvación vista con los lentes de la fe, porque revela un proyecto maravilloso de Dios sobre mí. Es un proyecto que ha sido inspirado por el Dios amoroso, y que este Dios amoroso respeta mi libertad, respeta mis decisiones, que no violenta, porque donde hay violencia no hay amor, donde hay coacción de la libertad no hay amor. Sin embargo, donde hay libertad, en respeto a la libertad, hay amor. Y te quiero decir que Dios no viene a coaccionar tu libertad, no viene a violentar tu voluntad. Dios pide permiso para entrar en tu vida. Y por eso hoy escuchamos esta hermosísima palabra. Dios viene en nuestro auxilio para que no contemples solamente el lado oscuro de la cruz que te está tocando cargar, sino contempla el lado luminoso de esta cruz. Y ahí tenemos entonces, es el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, versículos del 15 al 21. El Señor dice esta palabra en medio de una situación de crisis. Se está despidiendo de los discípulos, pero los lazos afectivos se resisten a ser rotos, se resisten, y por eso el sufrimiento de los discípulos aquellos y de nosotros, cuando vemos los lazos afectivos que se rompen, entonces viene a visitarnos el Señor, que no quisiéramos que viniera nunca a visitarnos, el Señor sufrimiento, pero que no podemos esquivar. Y por eso el Señor tiene para esta y para toda ocasión una palabra, y la palabra del Señor es luz que ilumina las oscuridades en las que podamos estar metidos, que viene a iluminar los tramos también de tiniebla en los que podamos estar caminando. Y entonces el Señor hace dos promesas. La primera promesa, los versículos, capítulo 14, recuerden, los versículos del 15 al 17. Y en esta primera parte el Señor promete el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa que el Señor te hace a ti. Te promete el Espíritu Santo y te hace ver que el Espíritu Santo va a venir en tu auxilio. Y su visita no será temporal ni ocasional. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es la manifestación esplendorosa de la providencia y de la misericordia de Dios. Entonces, y no condiciona su presencia. Los hijos de Dios tienen el don del Espíritu Santo, y todo el mundo podría estar contra nosotros, pero el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio para sostenernos, hermanos, para sostenernos. Entonces, el Espíritu Santo, ¿a quién se le promete? El Espíritu Santo se le promete a los amantes. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes. Nuestra vida cristiana está llena de etapas. Vino un paráclito, paracaleo, el que está junto a mí. Y el Señor es el primer paráclito, el primero que estuvo junto a nosotros, el primero que está junto a nosotros. Y está en los sacramentos, está en la palabra, pero el resto del tiempo de nuestra vida hay otro paráclito que nos va a acompañar, y ese es el Espíritu Santo.
Así como aquellos discípulos, ¿verdad? Primero tuvieron la presencia del primer paráclito. El primer paráclito es Jesucristo nuestro Señor. Vino a estar con ellos, pero ahora viene otra etapa de madurez. El Señor tiene que ascender. La ascensión del Señor la vamos a celebrar el próximo domingo. Y el Señor está preparando a los discípulos, nos está preparando también a nosotros, ¿verdad? Y por eso nos habla del otro paráclito, el que va a estar junto a nosotros. Entonces, ¿a quién se le promete el don del Espíritu Santo? A los amados, a los amantes. Entonces, ¿y cómo dar testimonio de que amo al Señor? ¿Cómo daré testimonio? No con la palabra, porque la palabra del hombre es embustera. Si nosotros lo decimos con la palabra, lo tenemos que avalar con nuestras acciones. Y por eso dice el Señor: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y el cumplimiento a los mandamientos nos lleva a ordenar nuestra vida y a someter, por lo tanto, nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Entonces, y eso es un sacrificio, es un morir constantemente a nosotros mismos. Someter mi voluntad a la voluntad del Señor es un morir, pero para vivir. Entonces, y de esa manera yo doy testimonio a Él de que lo amo, porque estoy cumpliendo sus mandamientos. Y al cumplir sus mandamientos, la tierra de mi corazón, como aquel que va a empezar a sembrar en la parcela, hay que aflojar la tierra. Y para aflojarla hay que pasar el arado y después depositar la semilla. En los corazones duros, el Espíritu Santo no puede hacer nada porque le atamos las manos. Por eso, y en los corazones que aman, donde hay amor, hay un corazón de carne. Y entonces en los corazones de carne, esos son más sensibles y más dóciles a la acción del Espíritu Santo. Por eso se nos promete entonces el don del Espíritu Santo. Y para recibir todos los dones que nos traen esta tercera persona de la Santísima Trinidad, tenemos que morir para vivir, someter nuestra rebelde voluntad a la voluntad de Dios. Y entonces, hermanos, cuando hagamos esto, la vida que parecíamos que no tenía sentido, empieza a tener sentido. Y donde había doblez, empieza a haber congruencia. Y en donde había desesperanza, empieza a haber esperanza. Y donde había mentira, empieza a haber verdad. Y donde había muerte, empieza a haber vida. Entonces, hermanos, necesitamos ese don del Espíritu Santo, que venga a restaurar nuestra vida, que venga a restaurar nuestra familia, que venga a restaurar nuestra comunidad. Y entonces, por eso hay cinco manifestaciones esenciales del Espíritu Santo y que se presentan hoy en la palabra de Dios. 5 manifestaciones. Viendo entonces la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, la segunda lectura de la primera carta de San Pedro y el Evangelio, de ahí saco estas 5 manifestaciones donde está el Espíritu Santo actuando. Hay 5 manifestaciones de su presencia viva. La primera manifestación: hay valentía y contundencia para predicar. Y ahí tienen ustedes a Felipe, ¿verdad? Asumiendo las consecuencias con valentía, y eso se llama parresía, la parresía del Espíritu Santo, hablando descaradamente del Señor, ¿verdad? Entonces, contundencia, donde hay entonces pasión por predicar la palabra, ahí está el Espíritu Santo actuando. Pero también la presencia del Espíritu Santo se manifiesta a través de signos. Y ahí vemos cómo los demonios salen a relucir, ¿verdad? Se pone en evidencia, y los que tienen los demonios o son poseídos por los demonios son liberados. Entonces hay signos que manifiestan la presencia del Espíritu Santo. Pero hay otro signo más. El otro signo más es el deseo de querer profundizar y conocer más la palabra de Dios y querer tener mayor intimidad con Dios. Entonces esa es la tercera característica, donde está el Espíritu Santo actuando,
hay deseo de querer conocer, de profundizar, de tener mayor intimidad con el Señor. Entonces, hay una cuarta característica: la alegría, ¿verdad? La alegría. Donde hay alegría, hay esperanza y hay paz. Y ahí está el Espíritu Santo actuando. Tú podrías rezar muy bien, venir a cumplir los mandamientos, pero si en ti no hay alegría, hay tristezas crónicas, no está el Espíritu Santo actuando. No está el Espíritu Santo actuando. Es tu espíritu, ¿verdad? Estás practicando una religión por puro voluntarismo, es tu voluntad, pero no estás dejando a Dios actuar. Esa es la cuarta característica. Donde hay alegría está el Espíritu Santo actuando. Y la última, y es la más importante, donde hay amor, ahí está el Espíritu Santo actuando. Porque donde hay amor, ahí hay reconciliación, ahí hay respeto. Donde hay amor hay vida, hay restauración, hay liberación, hay paz, hay comunión. Entonces, y ahí está el Espíritu Santo actuando. Por eso, hermanos, le pedimos al Señor que nos conceda el don del Espíritu Santo. Dice claramente, el mundo no lo va a recibir porque no está preparado para recibir este gran don. Donde no hay amor, no está el Espíritu Santo actuando. No se puede recibir el don del Espíritu Santo. Por eso tenemos que ordenar nuestra vida según los mandamientos, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, y entonces recibiremos el don del Espíritu Santo. Y esas son las características que manifiestan su presencia viva. Y hasta ahorita el tiempo ya nos ganó y solamente nos quedamos con los primeros versículos, del versículo 15 al versículo 17. El Señor está prometiendo el don del Espíritu Santo. Y de rebote les digo, los versículos del 18 al 21, el Señor promete que va a venir y estar con nosotros. Y no lo verán los que no lo aman, solamente los discípulos. Por eso, hermanos, no seamos simples feligreses. Tenemos que ser discípulos del Señor. ¿Y quién es un discípulo del Señor? Aquel que practica no una religión por tradición, sino una religión por convicción. Entonces, ese es el que puede ver el paso del Señor por su vida, el paso del Señor por su historia, el paso del Señor por su pasado, el paso del Señor por su presente. Y cuando vemos signos de su presencia y de su acción, eso anima la llama de nuestra esperanza. Y eso nos hace ver que no tenemos control de nada. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de todo. Y entonces eso nos lleva a vivir en la confianza, en la paciencia de que habrá siempre un mañana mejor, de que lo mejor está por venir. Así que, hermanos, hoy le damos gracias al Señor por esta palabra y le pedimos el don del Espíritu Santo que nos venga a renovar en el amor. Porque así como dije, aquellos discípulos tuvieron dos paráclitos. Primero a Jesús que los acompañó, después el don del Espíritu Santo que les asistió y les habitó. Todo aquel, ¿verdad?, que se transforma en discípulo en verdad del Señor, el amor de Dios es tan grande, que se compromete en el amor a ser paráclito de su hermano, de su hermana, de los demás. Y eso es lo que le pedimos al Señor, que nos conceda el don del Espíritu Santo para ser no acusador de nuestros hermanos, defensores de nuestros hermanos, no simples conocidos, sino prójimos, próximos, cercanos a nuestros hermanos. Y entonces, donde el Espíritu Santo está actuando, ya no hay una masa eclesial, hay una verdadera familia espiritual, hay una verdadera comunidad. A eso estamos llamados, hermanos. Qué hermoso se vería esta comunidad, ¿verdad? Una comunidad, una iglesia que fuera una iglesia ministerial, que cada quien pusiera al servicio del Señor y de la nueva evangelización sus talentos, sus dones. Todos tenemos algo que dar a los demás, por muy pobre que seamos. No importa el estatus social ni la formación cristiana que tengamos.
Donde hay amor, hay apertura al otro y hay deseo de servir al hermano, porque en el hermano está el Señor. Entonces le pedimos al Señor que nos conceda a esta gran comunidad ser asistidos por el don del Espíritu Santo, para que seamos una verdadera familia, una iglesia que viva la diaconía cristiana, servidora de los demás, una iglesia, como dice el Papa Francisco, samaritana, que tenga entrañas de misericordia, y así continuemos haciendo las obras de caridad, asistiendo a Cristo en el hambriento, a Cristo en el sediento, a Cristo en el enfermo, a Cristo en el pobre entre los pobres. Que el Señor nos conceda el don del Espíritu Santo. Y recuerda, hermano, tu historia es una historia hermosa. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, aunque a veces no vengamos a misa, el Señor tiene un proyecto sobre ti y no vas a perderte, porque Dios en su amor no vela. Él está velando por ti, está intercediendo por ti, y no dejará de venir a tocar la puerta, porque Él quiere habitar tu corazón, quiere ser el huésped de tu alma. Recíbelo, y cuando caigas, escucha en el silencio. Hay alguien que te va a estar hablando desde aquí. Es el Paráclito, el abogado, el defensor. Él te va a estar, cuando tú caigas, provocando un sentimiento que se llama remordimiento. Cuando venga el remordimiento, entonces el Señor te está diciendo, te está reprendiendo y te está diciendo en tu corazón: no sigas por ahí, no puedes seguir así, no puedes hacerlo, eso está mal, regresa a la vida, deja la muerte. Seamos sensibles entonces, hermanos, al don del Espíritu Santo, y demos un aplauso al Señor que nos ama tanto, que lo ha prometido.